De los medios de comunicación que hoy nos acompañan a la organización Movimiento Vinotinto y la presentación en la ciudad de Caracas del informe de explotación laboral y trabajo forzoso del año 2022. Este es un trabajo que se ha realizado en los estados Lara, Táchira y Mérida en el periodo entre el mes de mayo y diciembre del año 2022. Un informe que refleja la lamentable situación que acontece en el país sobre el trabajo forzoso y la explotación laboral que tiene presencia en distintos sectores y que lamentablemente en los últimos años se ha venido normalizando como un flagelo que, digamos, Naciones Unidas ha llamado a combatirlo, a contrarrestar el efecto del trabajo forzoso y de las mafias de esclavitud moderna, pero que vemos que, digamos, sobre todo en esta región fronteriza, está sumamente presente, e incluso en un estado del interior del país como lo es el estado Lara. O sea, no es una realidad exclusiva ya de la frontera venezolana, sino que ya tiene una presencia muy preocupante en el interior del país y en instituciones del Estado. Ya vamos a explicar por qué afirmamos que también tiene presencia en instituciones del Estado. Primero hay que decir que el trabajo forzoso se puede entender como aquel que se realiza de manera involuntaria y que, o sea, bajo una amenaza o una penalidad por parte del empleador. Si bien es cierto que la Organización Internacional del Trabajo define como trabajo forzoso como una acción involuntaria, en los últimos años distintos estudiosos del derecho laboral tienen como referencia de que esta práctica se da cuando hay un elemento de voluntariedad mínimo y también está presente cuando en este caso la voluntariedad es suprimida, y ahí estamos en presencia de la trata de personas. Esa es la diferencia entre los dos. O sea, y hay empleadores que, digamos, van desde uno hacia el otro lado. Nosotros, para la organización Movimiento Vinotinto, hemos definido el trabajo forzoso como una serie de actividades que pueden tener cierto nivel de consentimiento, pero que de igual forma constituyen por su ritmo de trabajo condiciones que están en condición de vulnerabilidad de los trabajadores frente al patrón. Y esa es la diferencia que nosotros damos entre esclavitud moderna y trabajo forzoso. Nosotros tenemos que hablar de que nuestra principal referencia para determinar cómo existe trabajo forzoso es, digamos, esta hoja de ruta que tiene, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo, donde existen 11 indicadores. 11 indicadores que definen el trabajo forzoso y que determinan si realmente existe o no ese flagelo en el país. En primer caso, tenemos que hablar del abuso de la vulnerabilidad, el engaño, la restricción del movimiento, el aislamiento, la violencia física y sexual, la intimidación y amenazas, la retención de documentos de identidad, retención de salarios, servidumbre por deudas, condiciones de vida y de trabajo abusivo y exceso de horas extras, ¿no? Nosotros hemos definido en el periodo analizado, que está entre los meses de mayo a diciembre, se observaron 49 casos en las regiones del estado Lara, de Táchira y Zulia, 11 del estado Lara, 28 del estado Táchira y 10 del estado Zulia. Digamos que en la modalidad de trabajo con consentimiento engañado, bajo engaño, porque, a ver, ustedes dicen, el trabajo forzoso solamente se da cuando la persona es vulnerable. No solamente. Hay distintas herramientas que utilizan, en este caso, la figura del empleador para ejercer el trabajo forzoso. Una de ellas, por supuesto, es si la persona es vulnerable, pero también hay, digamos, prácticas que se dan para ese supuesto. El primero es el engaño. Y tenemos que, de los casos documentados, representa hasta el 17% de los casos de estudio. En estos 8 casos, 4 se ubicaron en el estado Táchira, 3 en el estado Zulia y 1 en el estado Lara. En el caso del abuso de la vulnerabilidad y la intimidación y amenaza, y a ver,
Aquí me quiero detener porque estamos hablando del primer y tercer indicador de la OIT, en donde se determina que en el 100% de los casos existen estos tres elementos. Porque si bien es cierto que bajo el engaño, es decir, yo le hago una promesa falsa a una persona de que va a realizar una actividad y termina haciendo otra, y esa otra termina haciendo lo que se define como trabajo forzoso, existe digamos, la intimidación y amenazas, por lo menos en estas regiones del país, en el 100% de los casos. Nosotros, de los 49 casos documentados, tenemos que hablar que por lo menos las personas, 25 personas de las entrevistadas, laboran de 8 a 10 horas al día. 19 trabajan de 11 a 14 y 5 deben trabajar más de 15 horas diariamente. O sea, eso estamos hablando de regiones de frontera, y ya vamos a hablar de cuáles son los oficios que se dan en la frontera venezolana y en el interior del país. Por ejemplo, los días que trabajan, 53% de los casos manifestó que trabaja de 4 a 6 días a la semana, mientras que el 37% determina que trabaja, digamos, de 7 a 7. O sea, no todos los días de la semana labora. Eso en cuanto a los días de trabajo. Nosotros, en cuanto al género, siempre se habla de la trata de mujeres, pero tenemos que determinar que en el trabajo forzoso en los últimos años, en este tipo de actividades de fuerza, también hay una presencia femenina. Por lo menos aquí determinamos que el 18% de los casos entrevistados son de mujeres, sobre todo en el estado Zulia y en el estado Táchira. Porque, digamos, en estas regiones es donde, digamos, la población vulnerable es más sujeto de este tipo de actividades ahí puntualmente por las mafias de esclavitud moderna. Del total de los 49 casos, corresponden a niños, niñas y adolescentes. El 6% corresponde a niños, niñas y adolescentes. El 17% son jóvenes de 18 a 26 años. 65% son adultos de 27 a 59 años. Y el 12% representa de adultos mayores de 60, e inclusive nuestra organización llegó a entrevistar a personas de más de 75 años. Eso un poco para tener una referencia de lo que es la crisis del país. Sobre las condiciones de trabajo, de los casos digamos, abordados, un 38% representa, establece o manifiesta que hay violencia física por parte del empleador. Eso sobre todo en el estado Zulia y en el estado Táchira. El 100% manifestó estar en un ambiente inseguro, y que uno de los indicadores que establece la Organización Internacional del Trabajo es condiciones de vida y de trabajo abusiva, cuando o es peligrosa o es antihigiénica. Y nosotros, de los casos que pudimos entrevistar, está, por ejemplo, en empresas estatales como Corpo Elect, donde no cuentan con la indumentaria necesaria para realizar actividades, o trabajadores de aguas servidas en el municipio de Maracaibo, que manifiestan que no cuentan con el material indicado, pero que incluso ha habido trabajadores que se han enfermado por tener que sumergirse en esa área. De ahí donde nosotros decimos que hay la normalización del trabajo forzoso en el país. Y digamos, el 18% de las personas que se han visto afectadas en problemas de salud, 5 en el estado Zulia, 3 en Táchira y 1 en Lara. Y tengo que decirle que en Lara, los casos que documentamos es sobre una mina ilegal de silicio que está en el país. Preocupa muchísimo la proliferación de las minas en el país ante la escasez de trabajos de calidad. En ese caso, ¿cuáles son algunos de los oficios que nosotros documentamos en el informe de trabajo forzoso? Está el trochero, mula, remolquero, carretillero, maletero, que trabajan en el puente internacional Simón Bolívar. Está el conductor, o sea, personas que no tienen un horario de trabajo para, digamos, laborar o los 7 días de la semana o 5 días de la semana. Ocurren muchos accidentes en carretera con personas que realizan esta actividad. Los choferes de los grupos irregulares, sobre todo en los estados Táchira y Zulia. El cobrador de trochas, que es otro de los oficios comunes que nosotros observamos tanto en Paraguachón como en el puente internacional Simón Bolívar. El rastrillero, que es la persona que, digamos, laboran en fincas sobre cultivos legales y cultivos ilegales, de sustancias ilegales, definidas ilegales todavía por la legislación venezolana y, digamos, por
organismos internacionales de seguridad. El chatarrero, sabemos que nos llamó mucho la atención este oficio y decidimos colocarlo en este informe porque, bueno, parte del material